Estamos en comunicación con Francisco Lepore, diputado de la provincia por Avanzar en Neuquén. Francisco Lepore, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos Bien, días. nosotros muy bien. ¿Cómo anda usted, diputado? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, un poquito congestionado nomás, pero la vamos llevando bien. Bien, bueno, sí, empiezan a cambiar las temperaturas, a bajar las temperaturas y seguramente más de uno pasamos el mal trago de alguna gripecita o algún resfrío, pero el 1 de marzo usted tiene que estar totalmente entero de salud porque tiene que ir a la apertura de sesiones. Sí, sí, tenemos que estar frescos, a lo sumo con algún paracetamol encima, pero vamos a Claro. estar firmes, por supuesto. ¿Y de expectativas cómo llega usted al 1 de marzo allí al legislativo? Mira, Santiago, tenemos muchas expectativas en relación con lo que va a decir el gobernador, Sí. porque el inicio de sesiones básicamente es el acto, digamos, institucional en el cual el gobernador de la provincia informa su plan de gestión, digamos, los objetivos de la gestión para este año, y por supuesto eso va a traer un correlato legislativo, ¿no? Porque Mm. el Ejecutivo fue enviando distintas leyes que entendía necesarias para empezar a reordenar ciertas áreas del Estado y demás, y por supuesto entendemos que va a enviar una serie de leyes en las cuales se está trabajando, eh, y que bueno, el primero de marzo justamente es la ocasión en la que además de presentar algunas, básicamente nos va a contar, digamos, un poco Ujú. cuáles son los objetivos de este año, y en ese sentido también va a teñir el trabajo y los objetivos de la legislatura. Diputado, bueno, ya hay algunas leyes que le han dado desde el legislativo al gobierno provincial, por ejemplo, la emergencia sanitaria, por ejemplo, la posibilidad de tomar deuda para la situación penitenciaria, las jubilaciones de privilegio, es decir, ya hay un Ujú. camino recorrido que indicaría hacia dónde va el gobierno, hacia austeridad, por decirlo de alguna manera, en la administración de la cosa pública. En ese sentido, ¿qué más se prevé que pueda llegar a mandar el gobernador a la legislatura? Bueno, yo creo que, como decís vos, digamos, el gobernador, en primer lugar, en campaña tuvo un discurso en el sentido de la austeridad, pero sobre todo de la eficiencia del Estado, ¿no? De Ujú. recortar los gastos que son superfluos o que no sirven para el desarrollo de la actividad institucional. Sí. En ese sentido, achicó a menos del 50% las estructuras que venían, devolvió teléfonos celulares, dio de bajas contratos de alquileres de camionetas, de autos, eliminó las jubilaciones de privilegio con un proyecto de ley que tratamos en la legislatura. Eh, entonces, entiendo, digamos que, y con la emergencia, te cierro porque es muy importante el tema de la emergencia que declaramos en materia penitenciaria y en Ujú. materia de salud. Sí. En materia de salud teníamos una crisis muy importante, con abastecimiento de medicamentos, insumos, descartables y demás. Nosotros recibimos al ministro, declaramos la emergencia en la legislatura y hoy, si ustedes ven las redes sociales del ministro Regueiro, ya comenzó la distribución de todo el material comprado con posterioridad a la emergencia, ¿no? Entonces, Ujú. es muy importante para nosotros ver todo el ciclo, donde intervienen distintos estamentos del Estado. Esperamos lo mismo en materia de emergencia penitenciaria, porque la situación es crítica. Ujú. Tenemos condenados compartiendo eh, celda, digamos, Sí. con personas procesadas en comisarías, cosa que está prohibida, las unidades penitenciarias colapsadas, con hacinamiento. Entonces, bueno, en ese sentido también declaramos la emergencia carcelaria para que el ministro pueda llevar adelante un plan eh, de reordenamiento y de inversión en esa Ujú. materia. Y creemos que hay otros segmentos del Estado, digamos, que seguramente van a requerir mayor investigación, planificación y demás, pero que en el mismo sentido, yo creo que, por ejemplo, en materia de infraestructura también vamos a tener algún impacto legislativo, porque sé que tanto el gobernador como el ministro están trabajando eh, en distintas renegociaciones de contratos de obras públicas, en un plan de obras públicas en materia de vivienda. Se lanzó
nuevamente el RUPROVI. Sí. Entonces, en materia educativa también. En materia de salud, el ministro Regueiro justamente dijo que no quería ampliar más la emergencia sanitaria porque él estaba trabajando en un paquete de medidas que implican también proyectos de ley respecto de carrera sanitaria, de reorganización de los centros de atención en función de la regionalización. Bueno, una cantidad de cosas que entendemos que van a tener impacto, por supuesto, en la legislatura, pero que quizás requieren mayor estudio y planificación, porque recordemos que asumimos hace 60 días, ¿no? Sí, sí, sí. Parece un año, pero fueron 2 meses nada más. Entonces, bueno, creemos que parte, y en materia educativa también, ya lo ha dicho también la ministra, que está haciendo distintos estudios, relevamientos y demás, no solo en materia edilicia, sino también en materia de jornada, de organización del personal docente, de implementación de la reforma educativa. Bueno, seguramente algunos de esos temas van a impactar obviamente en la legislatura. Francisco, quería consultarte por dos cuestiones. Una de ellas, voy a comenzar por el principio obviamente, es saber en qué estado de situación se encuentra todo lo que respecta a la cuestión de las concesiones de las hidroeléctricas. Sabemos obviamente el proyecto que se ha presentado, pero hay cierta preocupación también por la falta de comunicación a nivel nacional, ¿no? Es un poco, Luciano, lo que está pasando en todas las materias con el gobierno nacional. Gobierno nacional que no escucha, que sienta distintos interlocutores, donde algunos se comprometen, algunos tienen reuniones, pero después el presidente los desmiente a todos públicamente. Perdona que te interrumpa, recién conversábamos con Lorena Villaverde y ante mi consulta me destacaba que era lo contrario a lo que vos mencionás, que había comunicación directa. Pero es lo que pasó, antes del tratamiento de la ley, los gobernadores tuvieron una reunión pública con el ministro Franco, donde hubo distintos compromisos, coparticipar impuestos, etcétera, etcétera, y después el presidente lo desmintió en sus redes sociales. No es una opinión, digamos, fue un hecho concreto y objetivo. Y hoy está roto el diálogo con la Nación. En el día de ayer creo que bastaron las pruebas con gobernadores que pertenecen a una fuerza que integra la coalición de gobierno, como es el caso del gobernador de Chubut, sí, que justamente frente a la falta de escucha y a pasar por arriba y a avasallar a las provincias, emitió un comunicado muy fuerte que fue apoyado por la mayoría de los gobernadores de la Patagonia, por el gobernador de Córdoba. sí. Creo que se está gestando un caldo muy impactante, digamos, en la relación que tiene que ver entre la nación y las provincias, donde las provincias, recordemos que luego de la reforma, primero, preexisten a la nación, y segundo, que esa preexistencia fue reconocida en la reforma del 94, por lo tanto, no hay manera de que la nación no se siente en la mesa con las provincias para acordar y concertar medidas. En el caso de las hidroeléctricas, justamente es un ejemplo de eso. Nosotros, el año pasado se vencieron las concesiones hidroeléctricas, que fueron otorgadas con anterioridad justamente a la reforma del 94, y frente a ese vencimiento la Nación estableció un periodo de transición en el cual continúan vigentes las concesiones actuales, y lo que estamos reclamando justamente es que las provincias deben estar sentadas a la mesa para rediscutir los términos de esas concesiones, ¿no? Diputado, porque justamente las dueñas de los recursos naturales somos las provincias. Diputado, ¿se podría rediscutir el presupuesto provincial a partir de las carencias que va a tener la provincia justamente con los recortes nacionales o no? ¿O se sigue con el presupuesto como está? En materia presupuestaria, justamente la ley de presupuesto es una ley de tipo anual, digamos, y que fija determinados parámetros y expectativas que después en la práctica no siempre suceden, digamos, ¿no? Pero es un parámetro sobre el cual el Ejecutivo tiene su hoja de ruta, digamos, en relación a la cuestión económica y financiera. Yo creo que desde todo punto de vista eso cambió, no solo por la cuestión con la Nación, sino también por la inflación que está viviendo nuestra provincia y el país en general. Eso desvirtúa todas las proyecciones posibles hechas durante el año pasado y no sé si va a meritar un tratamiento legislativo, pero sí estoy seguro que modifica las expectativas y demás de ingresos, de gastos,
Y es un poco lo que puso en discusión nuestro gobernador, digamos, lo que ha dicho Rolando Figueroa en los últimos actos públicos y demás, es que todo lo que está haciendo no solo responde a una demanda social en relación a la autoridad, ciencia y demás, sino que está buscando blindar a la provincia de la justicia de la nación. Por eso creo que la cuestión recaudatoria y ordenar las cuentas es fundamental en un contexto donde bueno, nos eliminaron de la mesa en relación al fondo de incentivo docente, el fondo del transporte, y bueno, y toda la relación con la nación hoy está en cuestión, ¿no? Diputado, ¿cómo tejen las alianzas en la legislatura provincial? Porque a mí lo que me llega es que Figueroa ya tendría una suerte de mayoría cómoda allí, supongo que no será en todos los temas, pero en términos generales han construido allí respaldo para el oficialismo. Hemos construido, Sí. digamos, los canales necesarios para que el Ejecutivo pueda tener las herramientas necesarias para la gobernabilidad. Digamos, yo lo que sí veo es hoy un consenso en la legislatura de todos los sectores políticos, te diría, Santiago, Sí. De que las cuestiones relativas a la gobernabilidad, en general los distintos bloques van a acompañar. Por supuesto que eso no significa ni un cheque en blanco, ni no discutir, eso forma parte, digamos, de las relaciones de los diputados entre pares, digamos, ¿no? Y nosotros tratamos de ser muy cuidadosos en tratar los proyectos que nos parecen de determinada importancia, digamos, trabajarlos con la amplitud que se merecen, sentarnos con todos, compartir, aceptar. Vos fijate, en el caso de la emergencia sanitaria y la emergencia penitenciaria recibimos muchísimas modificaciones y las aceptamos a todas. Así que bueno, creo que en lo central vamos a estar de acuerdo, porque después hay que decir que todos los legisladores y las legisladoras son neuquinas o neuquinos, digamos, quieren que a Neuquén le vaya bien y advierten la situación que hay con la nación, por lo tanto también desde ese punto de vista van a defender la provincia. Después, por supuesto, en cuestiones de otra índole, digamos, por supuesto tendremos a cada uno su posición, tendremos discusiones, hay proyectos que vamos a acompañar, proyectos que no van a acompañar y viceversa con nosotros, pero creemos que hay un núcleo duro de consenso de lo que está planteando el gobernador, que creo que vamos a tener los consensos necesarios para avanzar en ese sentido. Francisco, quería consultarte, aprovecho tu poder de síntesis por ambas cuestiones. Por un lado, la tasa al combustible, que bueno, que ayer se conocieron cuáles fueron los resultados, arrojando diferentes voces respecto a la implementación ya de la tasa de manera concreta. Y por el otro lado, saber tu opinión también con respecto a lo que tiene que ver con estas negociaciones que se vienen trasladando con los gremios de la educación. Sabemos de las reuniones que se llevaron a cabo, y también de público conocimiento fueron las protestas de las organizaciones sociales en el día de ayer. Digo, todo este caldo robo tu concepto que mencionabas recién, ¿qué ves un poquito de cada cosa, si nos podés comentar brevemente? Mira, en el caso de las organizaciones, la jornada, una jornada de lucha nacional, donde justamente lo que están discutiendo es que el Poder Ejecutivo Nacional, a través en este caso creo que es el Ministerio de Desarrollo Humano, distribuya las partidas alimentarias que venía distribuyendo el Gobierno Nacional hasta hace pocos meses. No es un reclamo que tengamos a nivel provincial. De hecho, nosotros a nivel provincial hemos mantenido distintas reuniones con todas las organizaciones sociales, donde nos hemos comprometido a sostener la ayuda en materia alimentaria, comedores, merenderos, tanto los provinciales como los que sostienen las organizaciones sociales. Después del relevamiento de planes sociales, que hemos hablado en este programa también en extenso, tanto conmigo como con el ministro Castelli, hemos sostenido las partidas destinadas, digamos, al pago de ese plan, que eran 330 millones de pesos mensuales, pero redistribuyéndola entre las personas que se relevaron, lo cual nos permitió unificar el monto que había de 8.000, de 4.000, de 16.000 en 32.000 pesos, si no me equivoco, con una pauta de universalidad y objetividad que no se venía dando. Se venían dando montos según si conocía a tal referente, si era amigo de tal, para quién había trabajado. Ahora va a haber un solo monto, no importa, digamos, lo que se está intentando tener. Hola, lo estamos perdiendo, diputado, ahí.
¿Ahí me escuchas? Ahí sí, ahí retomamos, sí. Ah, bien, perdón. Eh, Después, en relación a lo que me decías de la tasa, mirá, no, Ujú. al ser un tema municipal, la verdad que no participé activamente de la discusión. Sí te puedo dar dos opiniones un poco objetivas, digamos, desde el punto de vista jurídico. Hace mucho tiempo que las tasas, digamos, que muchas veces se cobran, no siempre están Sí. atadas a un servicio concreto, aunque en este caso el servicio puede ser el de transporte público, ¿no? Ujú. Y lo cierto es que hoy el transporte público, después de muchos años, en la ciudad de Neuquén, está funcionando dentro de todo bien. Eh, Uno lo puede ver, ¿no? En unidades nuevas, en los recorridos, Sí. pasan mucho más seguido, etcétera, etcétera. Y la verdad que sería una lástima que por justamente una decisión de la Nación, ese servicio los prive, digamos, a los neuquinos y las neuquinas de poder tener un servicio de transporte razonable. Después, en cuanto a cómo resuelve la municipalidad esa situación, no participo del Ejecutivo Municipal y bueno, y de alguna forma esas cuestiones se tienen que resolver y son las discusiones Sí. que tenemos que enfrentar este año. O sea, la participación de la Nación en las provincias y municipios, no solo con fondos o asistencia directa, Ujú. sino en materia de obras, Santiago, Sí. cuando la provincia se corre de su función, digamos, y deja de incentivar obras de infraestructura y demás, el Sí. impacto en las provincias es muy grande. Entonces, todo ese acomodamiento, digamos, va a Sí. requerir de mucha ingeniería y de mucha cabeza para poder resolverlo, ¿no? Diputado Francisco Lepore, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dedicado estos minutos. No, gracias a ustedes por el llamado y a disposición cuando ustedes gusten. Gracias.